Bienvenido al canal Tukulkushtal. Suscríbete y dale la campanita. Aquí aprenderás maya mientras estás cocinando. El día de hoy vamos a cocinar caldo de chaya. Primeramente, los ingredientes que vas a necesitar son una pieza de limón, un chile habanero, $150 gramos de pepita molida, aquí elegí 12 hojas de chaya, que es lo que necesito para preparar este platillo. Vas a necesitar también sal. Y aquí ten listo todos los ingredientes que necesitas. Pasamos al proceso de elaboración. En una taza vas a poner agua, y vas a empezar a lavar las hojas de la chaya. Aquí lo integramos bien dentro del agua y lo empezamos a lavar. Ahora empezamos a acomodar. Lo picamos bien de esta forma. Agarramos las otras hojas, le quitamos las patitas, empezamos a cortarlas, a picarlas bien. Y listo, así debe de quedar. Lo retiramos en un plato. Agarramos una olla y le echamos agua. Esto nos servirá para poder hervir la chaya, las hojas de la chaya ya picadas. Le agregamos las hojas que picamos. Le echamos sal a gusto. Y lo ponemos en la candela. Aquí lo vamos a dejar a fuego medio durante unos 15 a 20 minutos. Mientras se hierve la chaya, vamos a cortar el limón. Empezamos a cortar, a picar bien el limón. Así debería de quedar. Si gustas, puedes picarlo en pedazos más pequeños, pero a mí me gusta de esta forma. Lo reservamos. Pasamos a cortar el chile habanero. En este caso solamente le voy a poner medio habanero. Entonces, dependiendo de cuánto es tu consumo de chile, es lo que le vas a agregar. Los reservamos. Ya han pasado los 15 minutos y así es como se debe quedar la chaya. Va a cambiar, como puedes ver, va a cambiar el tono de color. Entonces pasamos ahorita a servir el caldo de la chaya. En un plato lo servimos. Sacamos primero las hojas.
Le agregamos también el caldo, que es el que le da sabor. Le agregamos lo suficiente. Y ya es momento de agregarle pues la pepita molida. Le agregamos 4 cucharadas de la pepita molida. Y ya le agregamos el chile habanero picado. Le agregamos un poco. Y también le echamos el limón picado.